Estamos de regreso, siendo las 11:43. Pasamos de la danza a materia también vinculada a la política, pero vinculado principalmente a cómo se van avanzando en distintas materias de leyes que buscan el bienestar personal y familiar. Es por ello que tenemos a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, para conversar sobre uno de los proyectos que ya está publicado en el Diario Oficial, ya es Ley de la República, y que está relacionado con la Ley de Conciliación de la Vida Personal, que va en conjunto con el Ministerio del Trabajo. ¿Cuáles son los alcances? Lo vamos a conversar con la Seremi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos y todas? Un gusto estar aquí presente, hablando de los avances importantes que tenemos como gobierno, sobre todo considerando mejorar la situación y condición de la vida cotidiana de las personas. Seremi, este proyecto fue impulsado por el actual gobierno y contó con un alto respaldo también en el Congreso. Bueno, por algo no llega a ser después firmado por el presidente y publicado ya en el Diario Oficial. ¿Qué es lo que busca esta ley de conciliación de la vida familiar? Bueno, en primera instancia, esto en términos de reflexión sobre la importancia que tiene que nosotros como seres humanos tengamos que conciliar todas nuestras vidas, roles que tenemos en la vida cotidiana. Esto ya viene trabajado desde el año 2006, es decir, a partir de 2006, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, empieza a trabajarse el trabajo de conciliación laboral y familiar, y en la primera instancia se empezó a instalar en generalmente en los servicios públicos. Y posteriormente tiene que ver con las buenas prácticas, es decir, como por ejemplo los horarios, cómo podemos conciliar, por ejemplo, los postnatal también masculinos, son temas que van relacionados con ello. Pero hoy día se requería una ley que pudiese realizar varias acciones que no permitiese tan solo la voluntad, sino que también desde un cuerpo legal tiene que ver con la ejecución. Y principalmente está focalizado en que padres, madres o personas que cuidan puedan tener teletrabajo, pero también poder conciliar aquellos horarios o aquellas fechas en las cuales está el tema relacionado con escolar, en el fondo de las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, para que se prioricen aquellas personas que tienen hijos e hijas menores de 14 años. Perfecto. Ahora, bueno, esto es un proyecto y otro más que vamos a estar conversando, más que proyecto, ya ley, porque está publicado en el Diario Oficial, que se trabaja muy en conjunto con el Ministerio del Trabajo, ¿no? Bueno, ¿Qué rol jugó aquí el ministerio que usted representa, que es bueno, la Mujer de partida el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lo que hizo fue levantar información de varias organizaciones que están relacionadas con condiciones espectro autista, organizaciones que están de los sindicatos, organizaciones también de trabajadores y trabajadoras que están relacionados con el cuidado, organizaciones que se relacionan con los cuidados de terceros, y que finalmente es importante poder relacionar de cómo mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores. Y en este marco, el Ministerio de la Mujer lo que hizo fue incorporar el enfoque de género. Nosotros estamos en un proceso como gobierno de hacer el legado de que el cuidado también es parte importante del rol del Estado, y cómo nosotros permitimos que a través de la ley conciliar el mundo en general del mundo laboral. Hay que recordar de que hoy en día prácticamente estamos haciendo beneficiar esto solo en la región del Maule, más de 38.000 personas que están cuidando hoy en día. Y eso hace cuidado no tan solo de menores de 14 años, sino personas en situación de discapacidad y adultas mayores. Y eso permite, de cierta forma, crear la permanencia laboral. Entonces, ese análisis lo realizamos a través del Ministerio, entregado al Ministerio del Trabajo, que presentó, obviamente, el proyecto de ley. Perfecto. Ahora, bueno, parte de lo que indica esta normativa, dice, por ejemplo, en el título 2 del libro 2 del Código del Trabajo, dice, de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar. Exacto. Ahora, dicho compendio pasará a denominarse de la protección de la maternidad y la paternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Bueno, eso es muy importante porque siempre la legislación laboral
estaba relacionada con solo la maternidad. Si uno se da cuenta, los fueros eran maternales, lo No relacionado existía el con postnatal del padre. postnatal tampoco el padre. Entonces, es como que en el fondo el mundo laboral reflejara solamente a la madre como protectora de los hijos e hijas. Claro, estamos hablando de otros tiempos. Hoy día se hace necesario que los hombres también sean corresponsables con respecto a la vida familiar. Es necesario, lo pidieron los hombres también, y por tanto hoy día por fin tenemos también el concepto de paternidad dentro del mundo, en el fondo legislativo laboral. Ahí es donde creo que recordamos los principios importantes por el cual siempre se crean las leyes. Y uno de los principios importantes tiene que ver con tres conceptos. Primero, el poder tener corresponsabilidad social, es decir, que aquí todos los actores son importantes para fortalecer a las familias, y en este marco tiene que ver cómo las empresas, a través de sus políticas de desarrollo de personas, puedan mejorar las oportunidades de conciliar este mundo laboral, familiar y personal. Pero también es muy importante lo que significa fortalecer las habilidades parentales, y eso tampoco no lo vinculamos tan solo en las mujeres, sino también en los hombres, que permitimos, por ejemplo, que cuando generalmente los hombres siempre se pierden las oportunidades, por ejemplo, de llevar a sus hijos e hijas al niño sano, de poder llevar, por ejemplo, o ver cómo están en las actividades extraescolares de los niños y niñas, y finalmente nos perdemos por el trabajo la vida de nuestros hijos e hijas. Y qué importantes son las relaciones familiares fortalecidas, y esto lo fortalece. Seremi, bueno, también usted lo mencionaba respecto a que permite ajustes en esta materia al sistema de turnos, justamente para vincularse más en lo que es para la ley de los trabajadores, que muchas veces tienen turnos de noche. Exacto, sobre todo la temporada agrícola, que es un tema no menor. Sí, uno de los temas muy importantes es que los turnos sea priorizado para aquellas personas, por ejemplo, turnos de día o turnos de noche, dependiendo de las características de la familia. Por eso es muy importante, que permite poder repensar cómo, que la vida personal también es parte importante del trabajador y trabajadora, y cómo también priorizamos aquellos grupos que tienen mayor vulnerabilidad, que finalmente son los que salen del mercado laboral y se convierten inactivos en lo que significa el mercado. En este caso, en el mercado laboral siempre se traduce a personas que participan laboralmente y aquellos que son inactivos. Cuando nosotros evaluamos estadísticamente en nuestra región, del 100% mujeres están del 42 al 49% participando laboralmente. El resto de las mujeres son inactivas. ¿Qué decir que son inactivas? Que no participan, no están buscando trabajo producto de los cuidados, que eso es alrededor del 90%. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, y estamos trabajando, y a través de estas leyes nos permite que estos turnos concilien y puedan ingresar al mundo laboral, participar con mejores condiciones. Y eso es parte del trabajo decente, obviamente lo que se busca, que eso es lo que es un tema que estamos trabajando a través del presidente Gabriel Boric, que en realidad ya estamos haciendo un trabajo articulado con la OIT 190, que es un tema también importante que lo vamos a poder hablar más adelante, pero la OIT es parte importante del trabajo decente, y aquí vamos a trabajar una cartera más profunda a nivel regional, porque nuestra productividad se basa mucho en áreas, por ejemplo, laborales estivales, es decir, en verano hay alta demanda laboral, pero ya en invierno hay baja. Entonces, es como vamos relacionando esos cuerpos legales con lo que significa el trabajo en sí mismo de la gente. Bueno, y también esto busca regular la modalidad híbrida del trabajo. Exacto. Bueno, esos son los análisis que se realiza, porque eso sigue siendo potestad del empleador o la empleadora, y en este caso obviamente tiene que ver con la coordinación. Es lo mismo que nos pasa ahora, porque existe una ley corta que se aprobó en el Congreso con respecto a los funcionarios públicos, y ahí estamos ahora trabajando internamente en cada institución, porque hay puestos laborales en el cual sí se requiere presencialidad, pero hay puestos laborales que no se requiere presencialidad. Y ahí es donde podemos hacer híbrido, como presencialidad versus ir a hacer teletrabajo, y ahí depende mucho de cuáles son las características productivas de cada empresa. Perfecto. Seremi, bueno, esta fue una ley publicada hace muy poco, Sí. y la que vamos a conversar a continuación, que es la ley Karin, Sí.
también se publicó el 16, fue esta semana. Fue esta nada más. semana, es muy nuevo. Que finalmente también está vinculado Sí. en materia laboral. Para hacer el contexto, no se trata de esta TENS que lamentablemente se suicida producto de Del acoso, abusos claro. en su trabajo. Y que Claro. justamente esta ley viene a brindar lo que es prevención, investigación y sancionar el acoso laboral. Exactamente. En primera instancia, yo creo que esto viene de hace mucho tiempo. O sea, de partida, las situaciones de acoso laboral, sexual y maltrato en los espacios laborales es un tema que ha venido traducido en mucho tiempo. Hoy día estamos creando cuerpos legales porque como todo tipo de violencia, desgraciadamente, tiene que ocurrir un hecho catastrófico para poder nosotros, en realidad, llegar a instalar una ley que permita regularizar. Y es como decir, ¿por qué tenemos que regularizar las conductas humanas? Y desgraciadamente las tenemos que hacer para evitar situaciones de riesgo, sobre todo psicosocial, en espacios laborales. En este marco, considerando la situación actual que estamos viviendo en espacios laborales, esta ley, Karin, nos permite poder realizar acciones preventivas, no tan solo reactivas. ¿Qué quiere decir preventiva? Es obligatorio que todas las instituciones, ya sea públicas o privadas, tengan que tener una prevención, acciones preventivas en espacios laborales, ya que hay que recordar que el presidente Gabriel Boric ratificó la OIT 190. ¿Qué quiere decir 190? El artículo 190 quiere decir de que es obligación del Estado realizar cualquier acción que de cierta forma erradique la violencia laboral en el mundo laboral. Esto es decir, que no tan solo en los espacios laborales, sino también todo aquello que implique traslado, por ejemplo, que implique situaciones en la cual implica, por ejemplo, un grupo que son compañeros y compañeras de trabajo, salen a un happy hour, pero ocurre una situación de acoso sexual entre compañeros. Entonces, ahí es donde está a estar legalizado y significa que va a pasar a ser un delito laboral. Hay que recordar que el acoso sexual específicamente no es tan solo un delito laboral, también es un delito penal. Y ahí es donde esto fortalece, y lo fortalece sobre todo porque lo más importante hoy en día es prevenir. Pero ¿cómo tenemos que prevenir? A niveles de conciencia, cambios culturales, organizacionales, que lo deben desarrollar aquellos departamentos de desarrollo de las personas, pero obviamente con la obligatoriedad legal, que significa que los empresarios o empresarias, como también aquellos que tienen autoridades también relacionadas con algún servicio público o municipales incluso, tienen que realizar acciones que implique los riesgos psicosociales en el mundo laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Sí, porque sobre ese último punto también se contempla, por ejemplo, lo que es violencia en el trabajo, que por Exacto. ejemplo personas que trabajan en atención de público muchas veces son agredidas verbalmente, incluso físicamente. Bueno, es un tema de conversación que hemos sostenido, por ejemplo, con las personas que están en las oficinas de información y reclamo y sugerencia, que son las OIRS, y que en el marco de las atenciones de público, hoy día como estamos desgraciadamente en una sociedad con conductas demasiado violentas, también radica que basado en ello muchas de las personas sufren situaciones de violencia funcionarios y funcionarias públicas. Eso también está incorporado, pero lo más importante es que podemos resolver situaciones que hasta el día de hoy no podíamos resolver, porque nos faltaba un cuerpo legal. Y eso quiere decir, por ejemplo, los protocolos de actuación. Hoy en día, ahora es obligación tener protocolos que implique de sanción y asegurar la objetividad en ello, y por lo tanto ahí Contraloría, en el caso de los servicios públicos, va a ser muy importante, pero también va a ser importante la acción de la Dirección del Trabajo en ello. Por fin vamos a poder lograr tener sanciones y no quedar en la impunidad. Ahora, acá hay un punto bastante importante respecto a que en este caso el empleado que se ve vulnerado, ya sea de manera sexual o puede, digamos, denunciar esta mala práctica a algún jefe, ¿no? Claro. del área,
Pero si es verbal, se debe dejar constancia, finalmente, Exacto, para exigir algún tipo de medida. O también Exacto. está la otra vía, que sería, en este caso, a través de la inspección del trabajo, como mencionaba. Claro, bueno, de partida por eso existen los protocolos de actuación. Los protocolos de actuación quiere decir cuáles son los procesos por el cual la persona va a hacer la denuncia, cómo va a ser el proceso de acompañamiento a la víctima, pero también a la persona que es victimaria, que es la persona que ejerce la violencia, cuáles van a ser las sanciones posteriores que se va a realizar, pero también lo más importante, los procesos de investigación. Si, por ejemplo, es una cosa sexual, hay dos figuras, porque es obligación del empleador o empleadora, en este caso, realizar la denuncia, obviamente, al Ministerio Público. Entonces, ahí es donde existen dos ejes. Si yo veo y observo que hay una situación de sanción, o sea, de denuncia, donde está vinculado solo a acoso laboral, ya también está ligado a que tiene que coordinarse con la Dirección de Trabajo. Pero también a los prestadores de servicio, con la Asociación Chilena de Seguridad, porque también tiene que ver con el acompañamiento psicológico de la persona que lo está viviendo. Ahora, Seremi, bueno, sabemos que se pueden diferenciar aquellos que son trabajadores a honorarios. ¿Esta ley también los ampara ahí? Sí, también. Hay que recordar, por ejemplo, que nosotros los servicios públicos tenemos esos protocolos ya instalados. Y tiene que ser, todo aquello, pues que hablamos del mundo laboral, notas, independiente de lo que en términos legislativos, o sea, en términos contractuales lo tiene. Honorarios, personas en práctica, porque hay alumnos y alumnas que están haciendo la práctica en la empresa o en cualquier servicio público también. Claro, servicio público, porque en el fondo también ellos pueden estar expuestos a situaciones como estas, y a contrata y a planta, si hablamos de servicio público, o contrato a plazo o indefinido, o incluso posterior a ser en el fondo despedido. Eso es importante porque con el tema de la ratificación OIT 190, hace que de cierta forma tenemos que ahora empezar a ejecutar todo lo que indica esos artículos internacionales, y uno de estos tiene que ver que la persona, aunque esté despedida, puede realizar la denuncia respectiva. Ahora, muchas de las preguntas que me hacen también tienen que ver, ¿y si esto es mentira? Si esto no es verdad, por ejemplo, bueno, para eso existen los protocolos de actuación, para crear objetividad frente a los procesos de investigación. Para eso tenemos que capacitar mucho, para eso tenemos que disminuir los sesgos de género, y para eso también tenemos que hacer de que Contraloría también tengan peso con respecto a lo que significa cómo poder medir que los procesos administrativos sean correctos y sin sesgo. Seremi, ¿cómo trabajó también aquí el Ministerio de la Mujer en lo que es llevar a cabo este proyecto de ley y convertirlo en ley? Primero, la ejecución de la ley parte por el Ministerio de Trabajo, que a través de la Dirección del Trabajo es una parte muy importante, y la organización de los prestadores de servicios para los riesgos psicosociales. En ese marco, nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que lo que hacemos es capacitar. Es decir, capacitar, apoyar a la Seremía del Trabajo en este caso, acompañar a las víctimas, por ejemplo, porque hay que informar que existe un rediseño del CERNAMEG, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, donde también se va a incorporar a víctimas de violencia laboral. Entonces, la idea es acompañar a las víctimas en todo su proceder, el acompañamiento incluso psicológico, pero también legal, porque es muy importante que incorporemos el enfoque de género. ¿Qué quiere decir con esto? Que no haya riesgo donde tengamos que mirar con fuerzas de cultura en vez de fuerza legal. Entonces ahí es donde la idea es cómo nosotros vamos acompañando a las víctimas. Perfecto. Seremi, ahora, bueno, me imagino que eso quizás está más vinculado al área del trabajo, pero ¿existen áreas laborales o algunos sectores en específico donde se dé más este tipo de acoso laboral, sexual? Bueno, lo que desgraciadamente yo he visto que eso es algo transversal, pero sí se profundiza más en espacios mucho más masculinizados, como por ejemplo el área de construcción, también el área agrícola, donde generalmente las personas son con niveles educacionales, pero también de trabajo, de como que en el fondo desde la cultura se ve como menos importante. Entonces, tiene mayor riesgo, desgraciadamente las mujeres jóvenes son más vulnerables frente a estos hechos. Si uno mide, por ejemplo, la estadística a través de la Dirección de Trabajo, del 100% de que acusan acoso laboral o sexual, son prácticamente el 65% de mujeres. Y si hablamos solo de acoso sexual, es el 85%. Entonces, eso quiere decir que es el trabajo que hay ciertas áreas que hay que trabajar, es en la forestal, la construcción,
y también en el mundo agrícola. Que al menos son las áreas que suelen converger en nuestra región. Claro, en el fondo, justamente, y que son de exportación, en el tema de exportación, que mayoritariamente son mujeres las que trabajan y que uno observa situaciones. Entonces, la idea es como colaborar. Eso es lo que creo que los empresarios y empresarias que a veces se asustan en estos temas, que es importante. Y de hecho ya lo están haciendo. Copefruit, por ejemplo, es uno de ellos que ya ha ido trabajando los temas de conciliación laboral y familiar y que también he visto y observado que las empresas privadas ya están incorporando los temas de protocolos de actuación. Porque realmente nos pasa de que la víctima es la que se va, porque ya no da más. Hay que recordar, por ejemplo, que desgraciadamente pasan estos espacios, por ejemplo, lo que pasó con la situación de la toma feminista en las universidades en el año 2017, que eso provocó también los movimientos de mujeres y feministas, cuando observamos que no estaba concreto un acoso sexual por parte de un profesor o una estudiante en la Universidad de Chile. Y eso pasa como la Universidad de Chile es público, existía un protocolo que es sumario administrativo que no había sido concretado durante 2 años. Entonces eso significa que tenemos que acelerar los protocolos, que no tenemos que esperar 2 años para que haya resolver una situación de investigación, que generalmente nos pasa. Seremi, ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que se busca trabajar este 2024 en la cartera de...? Hartas cosas. En realidad, entre más leyes que se ejecutan, mucho más, pero sobre todo tenemos que seguir avanzando en la pensión de alimentos, que es un tema muy importante, crucial en la vida de las mujeres, considerando, por ejemplo, que nosotros somos la primera región con mayores niveles de deuda de pensión de alimentos y que nosotros tenemos que avanzar sobre todo en el tema legal, es decir, la asesoría legal es presente en todas las mujeres y en todos los niveles, en este caso, socioeconómicos. ¿Cómo ha sido la efectividad hasta el momento? Porque claro, tenemos esta cifra lamentable que, claro, tenemos la mayor cantidad de deuda y en la segunda región, si no me equivoco, con mayor cantidad de personas inscritas. Claro, exactamente. Eso es bueno porque significa que están, que hemos ido avanzando en la información. Entonces la gente ha ido ejecutando. Bueno, en primera instancia, toda interconectividad de sistema cuesta mucho, porque había que interconectar el sistema financiero con el sistema de tribunales. Y eso hace de que de cierta forma la mujer tenía que hacer ciertos procesos. En tercera instancia, yo creo que es un tema que tiene que ver también con la asesoría legal. No todas las mujeres tenían acceso a la asesoría legal. Y por lo tanto, nuestra ministra, Antonia Orellana, lo que realizó fue aumentar la cantidad de recursos a la Corporación de Asistencia Judicial. Y en nuestra región va a existir varios aumentos de personas que van a asesorar legalmente. Ah, perfecto. Bueno, Seremi, eso al menos con... Pensión de alimentos. En segunda instancia, bueno, toda la fuerza de erradicar situaciones de violencia. Sabemos que tuvimos un femicidio durante la semana. Fue bastante difícil porque ahí observamos que una persona que nunca denunció, no estaba en el CENAMEC, entonces tenemos que llegar a ello. Bueno, existe un plan regional que lo vamos a instalar durante este año para hacer hasta el 2030. Es la relación con la Corte de Apelaciones. Nosotros hoy día tenemos una relación bastante directa que nos permite mejorar el acceso a la justicia. ¿Qué significa esto? Le vamos a dar un tiempo para que se recupere la Seremi. Es con problemas de alergia lo que nos mencionaba antes de entrar al programa, pero ahí le vamos a dar un tiempito para que pueda... En cierta forma, la Corte de Apelaciones resuelve casos que son difíciles. Por ejemplo, nos pasó con el concejal de Chanco, que hubo una situación de sanción de abuso a una menor de edad de 14 años, y eso hace de que de cierta forma él iba, claro, apelando, y cómo resolvemos casos que son de connotación pública. Eso es muy importante, con objetividad legal. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo con la Corte de Apelaciones para no demorar 2, 3 años y que llegue, y que nos ha pasado, que las niñas que siendo 8 o 15 años terminan siendo mayores de edad cuando se sancionen. Y ahí hay yo creo que de cierta forma, una brecha importante hasta que las niñas, cuando llegan a ser mayores de 18 años, no tienen apoyo legal, porque dejan de tener apoyo legal por programa de Mi Abogado, que es parte de Mejor Niñez, y ¿dónde pasa después? Entonces, ahora nuestro trabajo va a ser con CENAMEC,
se nos va a ingresar. Eso es un tema de trabajo que también lo vamos a ejecutar durante este año. Y lo otro es la sociedad conyugal, que es un tema crucial. Estamos ya en los últimos resquicios legales, estamos en el proyecto de ley que está terminando en el Poder Legislativo, y eso va a significar la coadministración de bienes, que eso es algo histórico que se viene buscando muchos años. De hecho, hace 10 años ya una persona hizo una denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí es donde observamos que eso va a ser muy impactante para nuestra región, porque cuando yo siempre pregunto, bueno, ¿quiénes están casados en sociedad conyugal? A pesar que pueden estar separados, de hecho, me levantan mucho las manos en sectores rurales. Entonces, el impacto va a ser bien significativo para nuestra región. Lo otro es el Sistema Nacional del Cuidado. Vamos a crear un proyecto de ley que va a ser ingresado durante este año, que por fin vamos a tener una política real y consensuada para que las personas que cuiden no estén prácticamente con un vacío, sobre todo en el marco de su sistema de protección social. Ahí es muy importante señalar que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social, hemos levantado información, ya está listo, y ahora vamos para los cuerpos legales para ayuda y protección de mujeres principalmente que cuidan. Y lo otro tiene que ver que hoy en día tenemos 3.000 millones de pesos para todo lo que es el marco del plan Igualdad que tiene el Ministerio, que se relaciona a proyectos que van vinculados a mejorar las condiciones de no tan solo las mujeres, sino de la diversidad y de las niñas. Entonces estamos trabajando junto con los servicios públicos. De hecho, en este caso Agricultura quiere trabajar con mujeres en sectores rurales para mejorar e innovar los productos que ellas tienen en su sector y comercializar, que es lo que tanto les cuesta. Así que todo ese trabajo se nos viene para el 2024 y obviamente el 8 de marzo... Nos adelantó como 4 o 5 proyectos a grandes, o sea, materias en realidad, porque materia claro, hay legal algunas y todo. que ya están Así vinculadas que con, es harto con el trabajo que registro. tenemos como ministerio, Sí. porque es muy transversal, pero lo más importante es que estamos también día a día, y el 8 de marzo vamos a profundizar más muchas de estas materias con indicadores regionales. Perfecto. Seremi Claudia Morales, muchas gracias por haber conversado esta mañana con Más Positivo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, decirles que estamos arduamente trabajando en todas las comunas, en todos los territorios. El presidente nos ha dicho que primero es el territorio y luego, obviamente, todas las políticas van asociadas a la vida cotidiana de las personas. Se nos viene pronto, junto con la gobernadora regional, estamos trabajando arduamente en lo que significa la inversión con enfoque de género. ¿Qué quiere decir con esto? Que los beneficios van dirigidos a la vida cotidiana, principalmente de las mujeres y aquellos que más lo necesitan, que son las personas más vulnerables de nuestra región. Así que un abrazo gigante y que sea muy buen 2024. Y a propósito del gobierno regional que aprobó recursos para el programa de CONAF, que busca generar empleo y principalmente con mujeres. El 87% son mujeres. Bueno, con estas informaciones nosotros damos por concluido nuestro último programa de la semana de Más Positivo. Que sea un excelente fin de semana para todos en sus casas. Nosotros nos reencontramos a las 14 horas con las noticias de media tarde. Será hasta entonces. Chao, chao, cuídense.